Yo digo de este lado, hay una palabra de parte de Dios para ustedes. Por aquí, hay una palabra de parte de Dios para ustedes, para sus familias, para su casa. Dile a tu vecino, te van a volcar la mesa. Pero díselo así como que tú, tremendo, te van a volcar la mesa hoy. Y lo invito rápidamente que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Y cuando usted lo tenga, me dé un fuerte amén. Juan, capítulo 2, verso 13. Y cuando usted lo tenga, honra la palabra del Señor en pie. Vamos a leer la escritura. Gracias, Jesús, te damos a esta hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia. Que seas tú, Señor amado, hablando en esta mañana a nuestros corazones. Hoy me quito yo, Señor, para que seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Solo soy un simple instrumento. Quita la mirada de la gente, Señor, en mí, y que ellos puedan colocar la mirada en ti, Señor. Que esta palabra que tú nos vas a regalar hoy produzca el fruto en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿A dónde subió? Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, ¿qué hizo Jesús? Echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Qué fue lo que volcó? Nuevamente, ¿qué volcó? Las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, ¿qué? Casa de mercado. Verso 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo. No, perdón, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿De qué hablaba? Hablaba del templo de su cuerpo. Yo le pido que tome su asiento, pero que no se le vaya el gozo. Amén. Dios es bueno. Dile a tu vecino: Dios es bueno. Y Jesús se había dirigido a Jerusalén, dado que ya estaba cerca la fiesta de la Pascua. Diga conmigo: fiesta de la Pascua. Pero al llegar al templo, Jesús observa ciertas irregularidades, ¿verdad?, que le generan enojo, dice la escritura, y termina Jesús haciendo ¿qué? Volcando la mesa de los cambistas. Y para entender más este contexto, yo quiero ahondar un poquito más en la historia, ¿verdad?, para que podamos comprender. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque a veces leemos la palabra muy literal. Leemos la palabra muy literal y decimos: ay, sí, Jesús volcó las mesas, pero estamos lejos de entender qué era lo que estaba pasando en ese contexto. Y dice la historia que los judíos venían a Jerusalén cada año para celebrar la fiesta de la Pascua, y la ciudad se llenaba de grandes cantidades de gente. Diga conmigo: gente. Había mucha gente que venía de todas partes a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Pero estas personas que llegaban de todos los lugares debían hacer 2 cosas. Número 1, traer o comprar un animal. Usted me está escuchando bien, yo siento como retorno. ¿Usted me escucha bien? Debían, número 1, traer o comprar un animal para el sacrificio. Y número 2, tenían que llevar dinero porque había que pagar un impuesto en el templo. ¿Usted está aquí? Y como quienes venían de otros lugares, oiga bien, no siempre manejaban la moneda local del templo, pues ellos tenían que hacer un cambio. Y estaban cambistas ubicado en un lugar específico llamado el atrio de los gentiles. Todos ellos se ubicaban en ese espacio con el fin de hacer ese cambio de moneda y todas las personas pudieran pagar el impuesto en el templo. ¿Estamos entendiendo? Eso es como si usted llegara a Estados Unidos,
Pero usted va con pesos colombianos, ¿verdad? Usted no va a comprar con pesos colombianos. ¿Usted qué le toca hacer allá? Hacer un cambio para poder pagar en dólares. Lo mismo que si vienen los extranjeros acá. Ellos vienen con dólares, pero usted acá no le va a vender un chito con $1. Usted no le va a vender una hamburguesa con dólares, sino con pesos colombianos. Para eso existen las casas de cambio. Hacen ese cambio de moneda y pueden comprar así a la gente en el templo. Y estaban los cambistas, diga conmigo los cambistas, ubicados en el atrio de los gentiles. Para todo aquel que llegaba con moneda extranjera, ellos hacían el cambio. Así que los que vendían animales óptimos, y voy a decir óptimos entre comillas, animales perfectos según el requerimiento de Levítico, porque para hacer estos sacrificios no era cualquier animal. Para hacer estos sacrificios los animales tenían que ser perfectos entre comillas. Los animales tenían que cumplir unas características para que fuesen aceptos en el sacrificio. Amén. Entonces había gente que vendía animales, diga conmigo animales. Y esta gente también se ubicaba en el atrio de los gentiles. Pero lo curioso, lo que me llamaba la atención a mí investigando, iglesia, es que por alguna razón todos estos animales que se vendían en el templo eran óptimos. Los sacerdotes tenían una función específica y era que examinar estos animales. Y curiosamente, los que hacían el negocio de vender los animales traían a los sacerdotes para que los examinaran, y todos eran óptimos. ¡Qué casualidad! Así que quedaba claro en este sentido que todos los que comercializaban en el templo obtenían buenas ganancias. Tanto los que vendían animales, tanto los que cambiaban el dinero, tanto los sacerdotes, escúcheme bien, que aún tenían que examinar los animales que venían de afuera. Y el animal no estaba muy óptimo, había algo por debajo de cuerda. ¿Usted está entendiendo esto? Así que los que venían a presentar la ofrenda, algunos pues les quedaba más fácil traer mejor el dinero y no venir cargando con todo el animal durante todo ese viaje y correr con el riesgo de que el sacerdote a la hora de examinarlo dijera: este animal no está en perfecto estado. Entonces tenían que hacer una transacción por debajo de cuerda y salía hasta más caro el asunto, ¿verdad? Entonces, si tú te fijas, todas estas cosas hacían que hubiese una corrupción durante las fiestas. Todas estas cosas mostraban lo torcido que ya estaba funcionando el sacrificio. Mostraban que habían cosas que ya estaban careciendo de esencia. El hombre lo estaba torciendo. Entonces, a causa de todas estas cosas torcidas y corruptas, ahora sí podemos entender por qué Jesús entra enojado. Así estaba funcionando el mandamiento de Dios en ese momento. Y Jesús estaba enojado porque ya había corrupción en medio de la casa de Dios. Ya había corrupción en el templo. Ya había corrupción en los sacerdotes. Ya aquí era una cueva de ladrones. Por eso Jesús dijo: oye, esta casa, en otra versión, parece una cueva de ladrones. ¿Usted está aquí? Y si bien es cierto que Dios había pedido en el Antiguo Testamento ofrendas para este sacrificio, ellos torcieron, ellos cambiaron la esencia, oye bien, por lo torcido, diga conmigo lo torcido, lo corrupto. Y la palabra dice que Jesús hace una cuerda, una especie de azote, una especie de látigo, y con eso, ¿sabe qué hizo? Le dio duro a los animales que estaban allí y los echó fuera. Volcó las mesas de los cambistas. Las monedas que estaban sobre las mesas cayeron al suelo. Toda la gente tuvo que salir porque Jesús se enojó. Diga, Jesús se enojó. Y hay gente que cree que a Dios se le puede comprar con una ofrenda. Ya, ahora sí me están entendiendo. Hay gente que cree que a Dios se le puede comprar con un pacto. Porque nos han mal enseñado en algunos lugares, no en todos, que si tú pactas por tu milagro, automáticamente va a acontecer. Que es lo mismo que decir que si tú vas y pactas, oye bien, compras el milagro, Dios sí o sí lo tiene que hacer. Dile a tu vecino: así no funciona. Así no se mueve Dios.
Y me atrevo a decirle que Dios no se mueve así, sin miedo a equivocarme, porque aunque el pago de tus diezmos, aunque la ofrenda son requeridas por el Señor, Dios demanda algo por encima de esto y se llama santidad. Dice la palabra, el soporte bíblico, que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la gente ya aquí no tenía santidad. La gente estaba haciendo sacrificios, pero no había esencia. Muy parecido al tiempo de hoy. Hello. Así que aunque Dios, oye bien, está demandando diezmo, aunque Dios demanda sacrificio, estas carecen de efectividad cuando tú no lo estás haciendo de corazón, sino cuando tú dices, es que yo voy a traer el diezmo y la ofrenda, porque es que si Dios, oye, yo le coloco la ofrenda, Él sí o sí tiene que hacer lo que yo diga, y Dios no se mueve así. Porque es como cuando tú dices, ay, esto funciona así, yo le doy y Él me da. Entonces la intención de tu corazón es porque tú le das para que Él te dé. El pueblo debe entender, yo le doy porque yo le amo antes que Él me dé. El pueblo debe entender, yo le doy porque estoy agradecida. El pueblo debe entender, yo le doy porque a pesar de todo, Dios sigue siendo Dios. Y como quiera, Él me va a suplir. Aleluya. Sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando la Biblia habla, mis amados hermanos, de que sin santidad nadie verá al Señor, no está diciendo que cuando tú te mueras. Se lo voy a explicar. Esta es la otra más. Cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, no es que tú tienes que esperar morirte para ver al Señor, porque ¿cuántos no ven actuar a Dios aún vivo? Porque tú tienes acceso, cuando tienes santidad, a una vida próspera. Porque tú tienes acceso, cuando estás en santidad, a una vida llena de salud. Porque tú tienes acceso, cuando vives en santidad, a palpar la gloria de Jehová aquí en la tierra sin necesidad de morirte. Pero el problema, amada iglesia, es que ya no experimentamos todas esas cosas sobrenaturales, porque ya no estamos conectados con Dios, porque ya no estamos conectados a la fuente, porque estamos lejos de su presencia. Diga conmigo, sin santidad no puedo ver lo de Dios. Algunos todavía están pensando, pastor, explíqueme todo este asunto que yo no estoy entendiendo. ¿Qué es lo que usted me quiere decir? Cuando usted cumple con el mandamiento, pero usted no lo hace movido en amor, usted no lo hace porque es obediente, sino que realmente usted está buscando trueques de Dios, usted está mal espiritualmente. Se están yendo los aleluya. No es como funciona. Si nos ubicamos en el texto, vaya este texto de Juan. Si nos ubicamos en el texto de este episodio de la vida de Jesús, dice como título, ¿qué dice el título? Y el título dice, Jesús purifica ¿qué? ¿Qué es lo que purifica Jesús? Jesús purifica el templo. Y lo primero que vemos, y quiero enseñarte el día de hoy, es que Jesús no entró echando agua bendita para purificar a nadie. Muchas veces pensamos, ay sí, cuando teníamos ese viejo concepto de la tradición, ¿verdad? Vamos a purificar, y tenían que echarle agua bendita a todo el mundo, y todo el mundo en la iglesia tradicional, todo el mundo mojado, y ya salimos purificados, ahora sí vamos a la discoteca. Están callados porque saben que es verdad, yo vengo de allá. Todos purificados, 31 de diciembre, todo el mundo le echaron agua bendita y saliste a la discoteca a tomarte la caja de cerveza porque ibas a esperar 31 de diciembre con tu familia. Después de purificado, fuiste a maldecirte. Cierro este tema. Lo primero que hace Jesús antes de purificar el corazón de alguien es azotar y volcar la mesa, que es lo mismo que decir que voltear y echar al piso tu mesa. Cuando usted está en medio de una atmósfera espiritual de adoración, cuando usted está en su tiempo de oración, cuando está usted en su tiempo devocional. ¿Cuántos hacen devocionales aquí? Levánteme su mano. Y el resto no hacen. Pastora Mercedes, discipulado, vamos duro con eso. Y usted dice, llega el Espíritu Santo, ¿verdad? Y usted como que le cae ese no sé qué, no sé dónde, que es el Espíritu Santo de Dios, y dices, Señor, yo necesito que tú cambies mi vida. Yo lo he hecho, tú lo has hecho.
Señor, yo necesito que tú purifiques mi corazón. ¿Cuántos lo han hecho? Porque todo el que viene a Jesús pide ese cambio. Pero lo que te quiero decir en esta mañana es que cuando tú haces eso, tú estás corriendo con un riesgo muy grande. Diga conmigo, riesgo. Tú estás corriendo con un riesgo muy grande por esa petición que estás haciendo. ¿Y sabes cuál es el riesgo? Que te vuelquen la mesa. Dile a tu vecino, te van a volcar la mesa. Dios se toma en serio el anhelo de un corazón que quiere un cambio. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con Carlos y con Nani. Después llegó la pastora Mercedes. Y ellos nos contaban de su experiencia en Cristo, en el ahora. Y decían, wow, no queremos volver atrás, porque Dios les volcó la mesa. Wow, que ya mis planes, decía Carlos, ya mis planes no son los mismos, pero yo tengo una paz y yo disfruto ahora de lo que estoy haciendo porque Dios le volcó la mesa de sus planes. Dios es experto en volcarle la mesa a la gente. Cuando dice verdaderamente yo quiero un cambio tuyo, Señora. Y sabe, yo te digo que Dios se toma en serio el corazón y no lo que dice tu boca. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros como seres humanos somos expertos en hablar de más. Como seres expertos somos ligeros hablando, pero hay veces que nuestra boca está diciendo una cosa que nuestro corazón no siente. A mí me ha pasado. A veces mis hijas me preguntan algo y yo doy respuesta y después yo le digo, tú, yo te dije eso, sí, yo. Ni siquiera lo estamos pensando y mucho menos sintiendo. Decimos cosas, ¿por qué? Por decir. Pero dice la Biblia que Dios es quien escudriña el corazón del hombre. Ustedes pueden estar sentados el uno al lado del otro, pero tú no sabes lo que está pasando por la mente de tu compañero. Naida, ni siquiera por la mente de tu esposo. Porque tú puedes estar durmiendo con él y tú no sabes qué está pensando él. Pero Dios sí sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y como Dios es experto escudriñando el corazón del hombre, lo primero que va Dios a hacer cuando tú haces una petición de cambio es que Él va como a escanear tu corazón. Él va a escanear tu hombre interior. ¿Para qué? Para asesorarse de que lo que tú estás diciendo corresponde con lo que está en el corazón. Y cuando Él ve un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Cuando ve un corazón sediento, hambriento de su presencia, Él va a llegar. Porque lo de Dios no se compra, lo de Dios se provoca a través de una vida que quiere un cambio, a través de un corazón que anhela verdaderos cambios en el Señor. Aleluya. Y cuando Él descubre eso, Él se mueve y ejecuta ese cambio. Todo no es de un día para otro. Todo requiere un proceso. Pero los procesos son bellos con Dios. No te creas que tú cambiaste hoy, vienes a la iglesia hoy y ya mañana sales siendo otro. No. Y hay gente que se frustra y deja abandonado la iglesia, el ministerio, su servicio con Dios, porque fallaron y no se sienten dignos de la presencia del Señor. Pero déjame decirte, amada iglesia, que en Dios todo es mediante procesos. Porque si tú no vives los procesos de Dios, tú no vas a crecer. Si tú no vives el proceso de Dios, tú no vas a madurar. Si tú te vuelas el escalón de Dios cuando estés arriba, los demonios que te van a atacar no son los mismos y no vas a poder con esos demonios porque no vas a estar fortalecido. El que ataca una oveja, el demonio que ataca una oveja no es el mismo demonio que ataca un pastor. Nunca, jamás de los jamases. Pero de oveja a ser pastor requiere un proceso. Requiere un tiempo de maduración, sino que lo diga la pastora Mercedes, que todos los días se está renovando. Parece que hizo fruto la prédica, ya estaba hablando de actualízate. El día jueves y vino actualizada hoy. Tardé 10 años, ¿cuántos años, hija? 6, 7 años. Como 7 años para que se actualizara. Esto ha sido duro. Pero hoy no es la misma de hace 7 años. Ahí está Marelby que lo pueda decir. Hoy es una mujer femenina, hoy es una mujer inteligente, hoy es una mujer sabia a la hora de hablar, a la hora de aconsejar. Hoy es una mujer que no se rodea con todo el mundo, que es selectiva a la hora de escoger a sus amistades. Porque ha vivido, ¿qué? Procesos. Tú vas a vivir procesos.
Tus experiencias del día a día son los que te van a ir enseñando y madurando. No estés quejándote. Dile al que tiene al lado, no te quejes. Así que Dios le vuelca la mesa a usted antes de ser purificado. Dios le echa al suelo sus planes carnales. Dios le echa al suelo aquello que no tiene nada que ver con Él. Cuando usted dice, Señor, yo quiero un cambio. Tú creías que tu casa interna, estoy hablando de tu templo, del espíritu, de tu cuerpo, tú creías que estaba en orden y no estaba en orden, estaba desordenada. ¿Y sabes qué hace Dios? Te la termina de desordenar. Te la vuelve un caos, porque dice la Biblia que en el principio todo era un caos. Que al principio la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando venimos a Dios en nuestro principio estamos desordenados y estamos vacíos. Pero después viene el Espíritu Santo y se mueve sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo se mueve sobre ti y comienza a traer transformaciones. Todo en Dios funciona de esta manera. Y Dios te echa al piso la mesa de tus sueños. Te echa al suelo el mal carácter. Te echa al suelo el mal temperamento. ¿Mediante qué, pastora? Mediante situaciones que nos van a doler. ¿Cómo vences tú cuando Dios permite que tú entres en prueba? Cuando Dios permite que tú entres en desierto, cuando Dios te deja rodear incluso de gente tóxica que no te hace bien, allí el carácter es fortalecido. Porque el carácter de Cristo debe ser formado y entrenado. El cristiano siempre está en entrenamiento, porque Dios nos ha llamado para ser soldados de Cristo. Y como soldado, el soldado no se la pasa durmiendo. El soldado siempre está en entrenamiento. La gente que es llamada para ser soldado siempre está entrenando. El cristiano que quiere estar durmiendo y no ora, por eso pierde la guerra. Y después dice, ¿por qué Dios no fue Dios? Tú no te preparaste por estar durmiendo. Tú no te preparaste por despreciar el tiempo a las 3 de la mañana y el Espíritu Santo estaba diciendo, necesito que te levantes. Ay, pastora, si usted viera, sonó algo en la cocina, el diablo, porque todo lo relacionamos con el diablo. No, de pronto era Dios despertándote porque necesitaba tener un tiempo de intimidad contigo. ¿Qué es lo que hay aquí? El cristiano religioso, escúcheme bien, está acostumbrado que todo lo que se mueve es diablo. Dile al que tiene al lado, ¿hasta cuándo? Y venimos trabajando en la mentalidad de nuestra iglesia, en la mentalidad de la gente, porque Dios es sobrenatural. El diablo no es el único que se mueve. Ay, que se movió algo y no lo entendí. El diablo no, también es Dios. A mí si el diablo se quiere mover en la casa, yo lo ignoro. Yo digo, no, Dios me va a hablar. Porque yo no voy a conectarme con el diablo, yo voy a conectarme con Dios. Y si el diablo llegó, el diablo se tiene que ir. A través de mi intimidad con Dios, a través de mi búsqueda con el Señor. Amén. Cuando Jesús llega, Él te derriba la altivez. Se lo voy a repetir. Cuando Jesús llega, Él les derriba la altivez. Cuando Jesús llega, Él les derriba la soberbia. Él nos derriba el orgullo. ¿Usted está aquí? Cuando Jesús llega, Él nos derriba la ira. Porque cuando estamos en la carne, nosotros actuamos de acuerdo a lo emocional. Pero cuando Jesús llega, tu mesa es volcada y comienza a trabajar en lo emocional. Jesús te destruye la falta de humildad. Hay gente que llega al cristianismo con falta de humildad. Yo quiero que Dios me use, yo tengo títulos, yo tengo escatología, yo tengo conocimiento bíblico, pero estás así, ¿ve? ¿Y sabes qué hace Dios? Tú tienes todo eso, pero eso es basura. El conocimiento, la letra sin espíritu es basura. La palabra cambia y mi esposo me revelaba algo. Mi amor, es que la palabra no es conocimiento, la palabra es Jesús. Apláudelo, Olivia. Me dieron ganas. Ella dijo, voy a aplaudir. Ay, no, nadie me siguió. Es para él, eso no es para mí. Cuando hay alguien que hace así, es que le llegó el rema, sé libre.
Y yo, wow, porque me echa unas revelaciones cuando vamos al carro. Pues ese carro, Dios mío, yo le digo, cuando ese carro lo vendamos va a estar lleno de secretos pastorales, ministeriales, de todo. Y cogemos la vía de el anillo vial, esa nueva que hicieron. Y eso en la noche es hermoso, lleno de luces. Y vamos ahí en mí y dice, te voy a revelar algo, dímelo, mi amor. Le digo, suéltalo ahora. El religioso se mata comiendo libro, que no está mal que tú leas la palabra, que tú investigues. Pero él me decía, lo que pasa es que al religioso lo mal enseñaron y cree que la palabra es la letra, y no es así. La palabra es Jesús, porque dice la Biblia que por Jesús todas las cosas fueron hechas. Él soltaba la palabra y las cosas se creaban. Lo que cambia, ¿qué es la palabra? ¿Qué tiene el poder para cambiar y transformar? La palabra. Pero la palabra sin el Espíritu no funciona. Tiene que haber palabra, rema, y tiene que haber espíritu. Y cuando Dios llega, te derriba todo eso para poder usarte. Y que tú seas pan para otros. Hace un tiempo estuvo nuestro pastor, fue hablando del pan, ¿verdad? Que tú seas ese pan que otros necesitan. Para eso Dios te está volcando la mesa, porque después vas a darle indigestión a la gente. Si Dios no te destruye los planes, si Dios no te destruye la manera como tú viniste, si Dios no destruye la manera en la que tú ves la vida en tu propia humanidad, tú no vas a ser usado por Dios. Tú no vas a sufrir un cambio. Dios primero desbarata y después crea. Pastora, el matrimonio está mal. Déjame decirte que Dios lo tiene que desbaratar. No te estoy mandando a divorciar, que quede grabado. Te estoy diciendo que Dios tiene que traer situaciones que rompan y quebranten esa vasija, para después Él hacerla a su parecer, a su antojo. Porque se tomó en serio aquel que dijo, yo quiero un cambio en mí, pero también quiero un cambio en mi matrimonio y también quiero un cambio en mi familia. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos ¿qué? De muerte. Y si tus caminos no están alineados a Dios y tú dijiste, Señor, yo necesito que me cambies, tienes que estar preparada para que la mesa te la echen al suelo. Porque hay ocasiones, iglesia, en que las que aparentar se nos vuelve la mejor opción. Está aquí. La opción más fácil. Y esta palabra que estamos leyendo nos dice que el enojo de Jesús fue por la apariencia de la gente. Nos dice que el enojo de Jesús es porque ellos querían ir a hacer sacrificio y viajaban. Y daban el sacrificio, pero era pura apariencia porque su corazón estaba lejos del Señor. A veces el servir, le hablo a los líderes y servidores de esta casa, se nos vuelve costumbre. Y aunque los demás ven que vamos a la iglesia y parece que guardamos nuestro buen testimonio y comportamiento dentro de la casa, dentro del templo, en nuestros hogares no funciona de la misma manera. Y yo creo que Dios tiene que volcarle la mesa a muchos aquí. Dios tiene que destruirnos nuestros planes. Dios tiene que destruir la manera en que lo estamos haciendo en la casa. Dios tiene que destruir las apariencias. Porque no es que tan cristiano tú aparentes ser, es que tú eres verdaderamente dentro y fuera del templo. Es que tú eres verdaderamente en tu casa. No estoy hablándote solo de los compañeros del trabajo. No estoy hablándote solo de los vecinos. Es más importante que tu casa esté bien edificada. Porque si tu hogar está firme, en la iglesia vas a estar firme. Porque si tu familia está sana, la iglesia va a estar sana. Y si tu familia, tu casa y tú no están sanos, pídele, Señor, yo necesito que tú vuelques mi mesa. Pídele, Señor, yo necesito que esta situación tú la eches al piso y lo hagas a tu manera y no a mi manera. Porque hay ocasiones en las que nosotros somos muy efectivos y somos muy buenos aquí. Pero qué tan efectivo y qué tan bueno eres en tu casa.
Ayer mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de compartir la palabra del Señor en una iglesia que nos invitaron, era un evento de pareja. Y él hablaba y hacía énfasis acerca de la importancia de la familia. Los judíos, oye bien, no cuentan el número de sus congregantes por cabeza. O sea, pastora Mercedes, Asnaida, Lercy, no. Ellos dicen, la familia de la pastora Mercedes, la familia de Asnaida, la familia, ¿cuántas familias tenemos? No, ¿cuántas personas tenemos? Porque ellos entienden, oye bien, la importancia, lo que significa la familia rendida a los pies del Señor. Una familia que tenga a Cristo como eje no será jamás destruida. Una familia que tenga a Cristo como centro, los vientos jamás la van a poder derribar. El adulterio jamás podrá entrar. La contienda jamás podrá destruirlo. Las malas costumbres van a salir porque Cristo está como eje. Así que, amados hermanos, no importa qué tanto hacemos o parecemos aquí. Lo que importa es cómo estamos en la intimidad de nuestra habitación como personas y en la intimidad de nuestras casas. Aquí esto se vuelve a veces club social. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Y acabaste de venir con tremenda pelotera de tu casa. Ríndete al Señor. No aparentes delante de su presencia. Hay gente que viene y le cuesta levantar la mano. Hay gente que viene y dice, yo no voy a llorar porque el vecino que está al lado me está mirando. ¿Y qué importa? Lo importante es cómo estás tú. Lo importante es que entiendas que no es que yo venga a lucir mis mejores outfits a la iglesia, no. Lo importante es que yo venga a derramarme en la presencia del Señor y salga con algo distinto de esta casa. Yo odio la religión y los que me conocen saben. Porque la religión nos enseñó a aparentar. La religión nos enseñó a masacrarnos. La religión no enseñó a restaurar matrimonios ni hogares. La religión te muestra, esto es lo que iba a decir, el pecado del otro, pero te tapa los tuyos, así es. Y eso está muy viral ahora en esta semana. Y eso es la religión, efectivamente. Te hace que tú te enfoques y señales el pecado de todo el mundo, pero el tuyo está debajo de la falda. La pastora en pantalones. Cuídate de lo que tienes alrededor, que nada te empañe tu felicidad. Porque el diablo se muerde cuando tú estás contento. El diablo no le gusta verte sonriente. Al diablo no le gusta verte gozoso. Y cuando tú estás en gozo, y esta mañana se lo enseñaba Mercedes en la oficina. Cuando tú estás en gozo, el diablo le da un dolor de cabeza tan, pero tan grande, que te va a mandar a alguien a decir, soñé que te habías accidentado. En este camino me ha pasado como 100 veces. Y eso pasa cuando tú estás en gozo. Y cuando tú estás en gozo, tú dices, sufre, diablo. Pero hay gente que dice, santo, me viene la mortandad. No te viene ninguna mortandad, eso es lo que el diablo quiere, que tú estés preocupado todo el día con la mala noticia. Y Dios le vuelca la mesa a ustedes para cambiarle la forma de pensar. Hoy no te vine gritando. Este pueblo se acostumbró, aleluya, amén. Yo quiero que tú te vayas de aquí reflexionando en que Dios te va a cambiar tu estructura de pensar. En que Dios te va a cambiar la religión. Aquí hay gente religiosa también. ¿Y sabes por qué Dios saca el azote? Porque tú eres hijo y el Padre a quien ama corrige. Y esos azotes duelen. Nadie está muerto la risa viendo cómo Dios lo azota. Nadie, eso es mentira. A nadie le gusta la corrección, ni a mí. Y tú dices, Padre, pero ¿por qué a mí? Si yo soy una persona buena. A Jesús le dijeron maestro bueno y él dijo, oiga, no me llamen así, que el único bueno es el Padre. Lo dijo Jesús. Que los demonios llegaban, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de David? Él no hacía nada, llegaban diciendo así, ahora tú que te levantas a las 10 de la mañana. Padre, ¿qué? Padre, si yo. Dile al vecino, de la flojera.
Ponte a orar. Eso es lo único que vea. A nosotros como pastores nos da duro y el pueblo no quiere caminar en la oración. Porque el pueblo anda muy destruido, anda muy desenfocado. Y Dios te va a tumbar la mesa del desenfoque. Si Dios te tiene que llevar al desierto, lo vas a hacer. Para que tú te conectes con Él y te conectes con su presencia. Pero después del azote, ¿sabes qué vas a decir? Dígame, pastora, ¿qué voy a decir? Después del azote, nosotros decimos, wow, era necesario que Dios me azotara. ¿Cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Porque es que si Dios no me azota, yo seguiría con el novio filisteo, hijo de Caín, hijo del diablo. Y estuviera atrasado en mi propósito. Atrasada en mi propósito. Wow, era necesario de que Dios me azotara. Porque es que si Dios no me azota, yo seguiría de parranda en parranda. ¿Cuánto le ha pasado? Dice, Dios, era necesario, hoy lo puedo entender, de ser azotado, de que me dijeran oveja flotante. Sí le dijeron a Mercedes un día en una congregación, oveja, tú aquí no eres nadie, tú eres una oveja flotante, no me deja mentir. Se lo dijo un pastor, no cualquiera. Y hoy dice, gracias a Dios porque me azotaste y me dijeron oveja flotante. Porque si no me dicen oveja flotante, yo no estaría hoy aquí, siguiendo tu llamado. A veces el azote va a venir con palabras que nos va a doler. Va a venir con situaciones que te van a doler. Pero tú terminas diciendo, gracias Señor que me azotaste. Porque si no yo estuviera hoy en el barrio Los Acostados. Gracias Señor, daste, porque si no mi familia estuviera destruida por mi falta de sabiduría. Gracias Señor que tú llegaste y me azotaste, porque es que si tú no me azotas, Señor, yo seguiría trayendo maldición a mis hijos, a mis nietos, a mis generaciones. Gracias Señor porque tú hiciste un látigo. Gracias papá porque me corregiste. Yo no lo entendía papá, pero yo sí lo puedo entender, porque a través de ese azote yo me enderecé. Y como me enderecé, Señor, yo decidí obedecerte. Y como producto de la obediencia, yo hoy estoy comiendo del fruto de la bendición.